Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema de división de monomios. Bueno, recordando previamente, un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término y de estos monomios, al igual que en la multiplicación de los mismos, sigue ciertas reglas y contrarias, como lo van a ver en su momento. Bueno, pues iniciamos. Vamos a empezar con un primer ejemplo de cómo dos monomios. Este primer ejemplo, vamos a ir los monomios de 4x a la quinta entre 2x al cuadrado. Bueno, las reglas son las siguientes, que son similares a la multiplicación. Primero tenemos que checar los signos, observar que tanto en el numerador como en el denominador no hay signo. Por lo tanto, se consideran términos positivos, es decir, más entre más nos va a dar como resultado. Luego, los dos coeficientes, tanto el 4 como el 2, los tenemos que dividir. 4 entre 2, pues me da como resultado 2. Y posteriormente, la variable x a la quinta y la variable x al cuadrado también las vamos a dividir. Recordando que en la multiplicación lo que se hacía es que se sumaban los exponentes. Esto hace exactamente lo contrario, es decir, se restan. Es decir, vamos a restar el exponente que es 5 menos el exponente del denominador que es 2. Como 2x a la 5 menos 2 sería 3, es decir, 2x cúbica. Bueno, en realidad esto es todo el proceso de dividir. Sin embargo, vamos a ver otros ejemplos porque salen algunas ciertas partes que hay que aclarar. Bien, como segundo ejemplo, vamos a monomios de 6x cúbica y entre 2x. Bien, primeramente tenemos que el signo más, por lo tanto sigue siendo positivo. Podemos omitir el poner el signo positivo. Y tendríamos que dividir ahora 6 entre 2, me da como resultado 3x cúbica entre x, recordando que cuando una variable, un exponente visible, se considera que el exponente es 1. Entonces, esto nos va a quedar x a la 3 menos 1. Posteriormente dividimos entre y cuadrada. Ponemos la variable y restamos 2 menos 2. Va a dar lo siguiente. 3x a la 3 menos 1 me da 3x cuadrada y y a la 2 menos 2 me da como resultado. Aquí tenemos que recordar que cualquier base, ya sea o numérica elevada a la potencia 0, siempre me va a dar como resultado. Entonces aquí lo que hacemos es poner que esto da como resultado 1. Por lo tanto, al dar como resultado 1, esto se reduce a multiplicar 3 en 1. Y 3x cuadrada por 1, pues es simplemente 3x cuadrada. Por lo general, a veces se dice que al dividir y cuadrada entre y cuadrada se cancelan o se eliminan erróneamente. En realidad no se eliminan. Lo que pasa es que se quitan porque al dividir y cuadrada entre y cuadrada, como lo acabamos de explicar, da como resultado 1. Y al multiplicarse por lo que restó de la operación, pues nos da exactamente lo mismo. Por esa razón da la impresión de que se cancelaran o se eliminaran, pero realmente no es que eliminen, sino que el resultado de esa operación o de esa parte de la operación es 1.
Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo. En este ejemplo, vamos a dividir los monomios de 3a quinta entre 4a cuadrada, perdón, 4a, aquí me equivoqué, una disculpa, 4a a la cuarta. Bien, nuevamente podemos, los monomios tienen signo positivo, por lo tanto nos queda signos. Ahora vamos a dividir 3 entre 4. Se pueden dividir, sin embargo, recordamos que al dividir 3 entre 4 no nos va a dar un resultado entero, sería puntos. A reserva de la instrucción de cómo les pidan el resultado, si no hay opción que les pidan aproximar, podemos dejar esta, o digamos, esta expresada como una fracción, es decir, simplemente como 3 entre 4 o 3 cuartos. Posteriormente dividimos a cuadrada entre a la cuarta, a la 2 menos 4. Pasamos con la variable b, que sería b a la 5 menos 2. Nos va a quedar lo siguiente, 3 cuartos por a, 2 menos 4 me da como resultado menos 2. Y b a la 5 menos 2, resultado 3. Podemos expresar una potencia, una variable con una potencia negativa, sí es posible, es una forma de expresarlo. Tenemos que recordar que esta potencia negativa se expresa en el denominador, es decir, potencia a la menos 2 se va a expresar 1 sobre a cuadrada. De tal forma que se puede, este resultado que acabamos de obtener puede en una forma equivalente, que vendría siendo 3 cuartos, 1 sobre a cuadrada por cúbica. Y al hacer esta operación del numerador 3 por 1 cúbica, pues nos va a dar 3b cúbica. 4 por a cuadrada nos da 4 cuadrada, es decir, la forma equivalente de representar 3 cuartos de a la menos 2 por b cúbica, 3b cúbica sobre 4a cuadrada. ¿Ok? Voy a mencionar, y esto es muy importante, que tanto esta expresión que acabo de encerrar en verde, como esta, son equivalentes entre sí. Es decir, es la misma, solamente que están expresadas en distinta forma, pero son exactamente la misma. Entonces, ya sea que lo expreses de esta manera, de la segunda forma o de la primera forma, estás en lo correcto. Bien, pasamos a un cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo, vamos a dividir los monomios 5a cuadrada b cúbica entre menos 5a cuadrada b cúbica. Aquí podemos ver que los signos ya son diferentes. El signo del numerador es positivo y el del denominador es negativo. Entonces, al efectuar las leyes de los signos, más entre menos, me da como resultado menos. Y también podemos observar que los dos monomios, tanto del numerador como del denominador, son iguales.
Entonces, si yo divido 5 entre 5, me va a dar resultado 1. A cuadrada entre A cuadrada también me da como resultado 1. Y si divido B cúbica, también me da como resultado 1. Por lo tanto, el resultado final es de menos 1, sin variable, solamente menos 1. Y es cuando los dos monomios son exactamente iguales. A excepción del signo. Bien, vamos a pasar ahora por ejemplo. Como ejemplo 5, vamos a dividir menos 7x a la cuarta entre 3x y cúbico. Aquí también podemos observar que los signos son diferentes. Entonces dividimos entre más, me va a dar como resultado menos. Dividimos coeficientes, 7. No es divisible, lo podemos expresar como una fracción, como 7 tercios. Y luego dividimos x a la cuarta entre x cubo. X a la cuarta entre x a la 1, recordando el denominador 1, sería 4 menos 1. Y después podemos observar que en el numerador no hay una variable y que la variable y cúbica está en el denominador. Y recordando lo que acabamos de explicar es, este y cúbica que está en el denominador lo podemos expresar como y. Por lo tanto, esto nos queda como 7 cuartos menos 7 tercios, perdón, aquí es 7 tercios, de x a la 4 menos 1, que sería 3, y a la menos 3. Y esto expresado, la potencia negativa, pues nos va a quedar como menos x cúbica sobre 3y. Bien. Para finalizar, vamos a hacer un último ejemplo 6, en el cual vamos a resolver una división de dos monomios, pero con coeficientes fraccionarios. Entonces tenemos ejemplo 6, vamos a dividir 1/2 de x a la quinta z al cuadrado entre 3/5 de x al cuadrado z. Cuando ustedes quieran dividir dos fracciones, recordar que estas fracciones al momento que se dividen se aplica una regla que se llama la regla o la regla del sándwich, que consiste en multiplicar los extremos de ambas fracciones y los dos valores centrales. Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar 1 por 5, que me va a dar como resultado 5. Bueno, conseguimos, entonces más por más entre más nos da más. Y luego multiplicamos los dos de en medio, 3, que nos da como resultado 6. Por lo tanto, 5/6 dividir 1/2 entre 3/5. Posteriormente dividimos x a la quinta, que nos va a quedar 5 menos 2, pues nos da como resultado 3, o sea, x cúbica, y z cuadrada entre z cúbica nos da menos 3, que nos da como resultado menos 1. Y esto expresado en su forma sería 5x cúbica de 6z. Bueno, amigos, espero que haya aclarado tus dudas sobre cómo dividir dos monomios. Sin más, me despido. Soy Edmundo Vázquez. Hasta pronto.